Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Espero que disfruten el siguiente video. En 1968, el dúo de cantautores uruguayos Los Olimareños, conformado por Braulio López y Pepe Guerra, publicaron la canción A Camilo Torres, en donde le rindieron homenaje a una figura popular de la historia colombiana tan solo 2 años después de su fallecimiento. La letra es una necrológica sentida para Camilo Torres Restrepo, en donde se puede escuchar una melodía con un vestigio de nostalgia de fondo, cantada por una pareja de artistas que sienten la historia que están relatando como si hablaran de un amigo. Al final de la bella canción se escucha: Camilo Torres será arma nueva y nuevo fino, igual que nuestro camino, porque jamás morirá. Y allá en la cordillera sigue buscando la libertad. No es casual que la figura de Torres Restrepo haya provocado conmoción e inspiración en los cantantes de protesta que empezaron a surgir en Latinoamérica durante la década del 60. Cada grupo o artista empezó a buscar en los próceres modernos a lo largo y ancho del continente para conseguir material que no solo sintetizara el pensamiento combativo que les servía en la sangre y les agitaba el alma, sino que estas personas, a menudo más grandes que la vida misma, eran ejemplos paradigmáticos sobre el poder que puede llegar a tener un individuo para ayudar a moldear su aldea. Los olimareños, como tantos cantautores, fueron víctimas de la persecución política de las numerosas dictaduras que tuvieron lugar durante el nefasto Plan Cóndor en la década del 70. Estuvieron detenidos, sufrieron el exilio y tuvieron que mirar desde latitudes lejanas cómo los horrores sucedían en su tierra natal. No es de extrañar que un sacerdote e intelectual devenido en guerrillero se colara en las canciones de protesta. Era una de esas luchas armadas de incertidumbre en donde el heroísmo cotizaba en bolsa y los que combatían a los poderes nefastos fueron motivo de estos homenajes musicales. Las canciones siempre estuvieron, y las que hablaban de personajes como Camilo Torres sobrevivieron, se convirtieron en una forma más de alimentar la mitología moderna de una región cuya historia parece salida de una novela de realismo mágico. Muchos otros artistas han mencionado o le han dedicado homenajes al llamado cura guerrillero. Pero, ¿quién fue Camilo Torres? Hoy vamos a conocer su historia. Comenzamos. El travieso niño cosmopolita. Isabel Restrepo Gaviria era una mujer sociable, adoraba las reuniones con amigos, le gustaba sentir que pertenecía a un grupo social alto, el dinero se le escapaba de las manos, era propensa a los gastos excesivos y había enviudado joven cuando conoció a Calixto Torres Umaña. Él era un médico pediatra que gozaba de una excelente reputación y también se desempeñaba como científico. Vivía investigando en el campo de la medicina y adoraba ejercer su profesión, que le había regalado una vida cómoda, posibilidades de viajar a rincones remotos del globo y seguir alimentando su cerebro, siempre famélico de conocimientos. Dentro de su apretada agenda, no había tiempo para reuniones sociales y frivolidades. Ambos se enamoraron contra todo pronóstico, pese a que tenían personalidades claramente diferentes. Isabel tenía 2 hijos de su anterior matrimonio y pronto llegaron 2 niños más,
Fernando y Camilo, que terminó siendo el más pequeño de la familia y llegó al mundo el 3 de febrero de 1929, donde se unió a Gerda y Edgar Westendorp, sus hermanastros. Camilo Torres Restrepo nació en una familia de muy buen pasar económico. El sitio que lo vio nacer fue La Candelaria en Bogotá, un barrio tradicional en donde muchas familias burguesas se instalaban. Su padre rara vez estaba en el hogar debido a sus múltiples ocupaciones, mientras que su madre nunca escatimaba tiempo para dedicarle a sus hijos. Ella supo dividir sus intereses sociales con la vida familiar sin descuidar algún aspecto. Los ideales liberales estaban a la orden del día en la casa de los Torres Restrepo, pero fue principalmente Isabel quien empezó desde temprana edad a contarle historias a sus hijos sobre las guerras civiles colombianas, en donde los liberales luchaban contra sus enemigos históricos, los conservadores. Con tan solo 2 años, Camilo empezó a vivir aventuras. Su padre había sido nombrado representante de su nación en la Liga de las Naciones. Los 6 integrantes se mudaron a Suiza, en donde el cambio de vida fue rotundo, y no ayudó a limar las asperezas de un matrimonio que parecía estar destinado al fracaso. Isabel apenas soportó 1 año en Ginebra y hasta 1934 vivió criando a sus 4 hijos en Barcelona, ambiente un poco más parecido a su anhelada Bogotá. Camilo aprendió desde temprana edad a leer y a escribir tanto en español como en francés. De vuelta en Colombia, cursó sus estudios iniciales en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, de estricta formación católica. El joven no tardó en encontrar en los profesores figuras con las cuales supo antagonizar desde temprana edad. Torres Restrepo descubrió que podía hacer reaccionar a los adultos con sus críticas basadas en las lecturas que iba adquiriendo y su agudo intelecto, lo que se sumó a una personalidad propensa a la indisciplina y a un alma bohemia y romántica. Tras la separación de sus padres en 1937, Fernando y Camilo se mudaron a una casa campestre en la zona rural de Bogotá junto a su madre. El contacto permanente con la naturaleza, interrumpido solo por sus viajes al colegio, comenzaron a abrir aún más la perspectiva de Camilo, quien admiraba los enormes prados verdes y los contemplaba como una señal del destino, como un llamado a una aventura futura. El mundo empezaba a desenvolverse frente a sus ojos. Mientras su cuerpo crecía al son de las hormonas, comenzaba a descubrir el placer en el sexo opuesto. Camilo frecuentó a los Boy Scouts, en donde aprendió técnicas de supervivencia en la naturaleza y sacó a relucir un don natural para liderar a sus compañeros. Pero también era conocido por estar todo el tiempo bromeando con sus amigos, contestando a los adultos y disfrutando de las comodidades que le brindaba la posición económica de su familia. Su permanente enfrentamiento con los profesores del tradicional colegio al que asistía derivaron en una expulsión. Camilo no tuvo más remedio que terminar sus estudios en el Liceo de Cervantes. Mientras tanto, sus otros hermanos comenzaron a perseguir sus estudios superiores. Gerda se convirtió en la primera mujer en Colombia que siguió una carrera universitaria y eligió medicina al igual que su medio hermano Fernando y su padrastro. Mientras terminaba sus estudios secundarios, Camilo trabó amistad con Luis Villar Borda, con quien se reencontraría en la universidad. Al principio Camilo se había decidido por Derecho en la Universidad Nacional de Colombia, pero apenas duró 6 meses, en donde lo más fructífero que hizo fue ser editor de la sección universitaria perteneciente al diario La Razón, a menudo concentrando su espíritu crítico en publicaciones académicas que consideraban radicales. Camilo había iniciado una relación amorosa con Teresa Montalvo, una joven de familia burguesa al igual que él. El joven estaba buscando su lugar en el mundo y su primera incursión en este no terminó por satisfacerlo. Fue Teresa quien, sin saberlo, torció para siempre el rumbo de Torres Restrepo. El llamado divino. A finales de la década del 40, la familia de Teresa le presentó a 2 sacerdotes que, además de cumplir con sus labores eclesiásticas, también tenían una vocación marcada por el trabajo social con la gente de bajos recursos. Tras el paso en falso con la carrera de Derecho, la vocación de ayudar a los necesitados era cada vez más poderosa y fue creciendo e instalándose en su corazón. Camilo Torres Restrepo se retiró unos días a la región de la Orinoquía con la intención de meditar lo que sería la próxima etapa de su joven vida.
El sitio que eligió como retiro espiritual fue otra premonición. Los llamados Llanos Orientales, una región natural inmensa, repleta de llanuras verdes, húmedas, en donde la actividad ganadera y agrícola florecía, le propició la paz que necesitaba para calmar las tormentas que se desarrollaban en su siempre activo cerebro. El contacto con el verde era algo que le remitía a su época como Boy Scout. El silencio de los campos le permitía pensar con claridad y el cielo abierto era un lienzo en donde Camilo fue pintando, guiado por la voz interna de Dios, una sotana negra y el cuello clerical blanco. Pero aquel lugar que eligió para contemplar su futuro también escondía en sus raíces los recuerdos de numerosas batallas libradas en las décadas de las guerras civiles colombianas. La tierra de donde Camilo absorbía toda la paz que necesitaba se había empapado con lágrimas y sangre. El silencio que ayudaba a ordenar los pensamientos del joven bogotano había nacido del grito desgarrador de los soldados heridos y de los estallidos de pólvora. Camilo Torres Restrepo volvió a la ciudad decidido a ser sacerdote, pero de los campos fértiles se llevó sin saberlo una semilla revolucionaria, combativa, guerrera. Poco a poco iría germinando entre las fibras de su alma. La noticia no cayó bien. Camilo le tuvo que comunicar a su novia que había escuchado el llamado de Dios y que sentía que su camino era tomar los votos. No se sabe a ciencia cierta cómo reaccionó Teresa, pero no es descabellado imaginar su descontento frente a un cambio tan radical. Su madre intentó disuadirlo en repetidas oportunidades, al igual que su padre. La única negociación que sus progenitores consiguieron ganar fue la del sitio de estudios. Camilo quería ir al seminario dominicano de Chiquinquirá, pero tanto Isabel como Calixto pusieron el grito en el cielo, ya que aquel establecimiento se encontraba en pésimas condiciones. Terminó asistiendo al seminario conciliar perteneciente a la Arquidiócesis de Bogotá, en donde realizó sus estudios durante 7 años. En 1954, el sacerdote Jonathan Gómez ordenó a Camilo Torres. Durante sus años de estudios teológicos, no descuidó jamás sus inquietudes. Había fundado un círculo de estudios sociales que funcionó, inicialmente, en las inmediaciones del seminario, abocándose a los barrios pobres en donde los campesinos desplazados se instalaban mientras buscaban una mejor vida en la ciudad. Pese a su creciente interés y estudios sobre las penurias económicas estructurales de su pueblo, Camilo sabía que le faltaban armas intelectuales para poder combatir los males que sus ojos percibían. Viajó entonces hacia Bélgica, en donde estudió durante 4 años sociología en la Universidad Católica de Lovaina junto a su amigo Gustavo Pérez, con quien habían creado el Observatorio Social. La adaptación le costó mucho. Bélgica era un país diametralmente opuesto a lo que Camilo conocía. Tras luchar contra las incomodidades, no vio más salida que pedir ayuda a su familia. Terminó viviendo en un apartamento que su madre le alquiló. Sus estudios universitarios se mezclaron con la creación de un nuevo círculo de estudios sociales junto a un grupo de colombianos radicados en Europa. Pero fue en París, donde la semilla que se llevó en aquellos días de contemplación bucólica echó raíces definitivamente. Y tuvo un catalizador. Su nombre fue Marguerite Mary Oliveri. El surgimiento del guerrillero. Marguerite era una mujer de profunda vocación católica. Cuando se encontró por primera vez con Camilo Torres, él era un estudiante de sociología colombiano, expandiendo sus horizontes intelectuales en Europa, mientras intentaba ejercer como sacerdote. Ella estaba con los Pied Noirs, los argelinos nacidos en la ocupación francesa, y pese a haber nacido en el seno de una familia con un buen pasar económico, acompañaba a los oprimidos en su lucha de guerrillas, intentando sabotear el gobierno francés para que se retiraran del país africano. Vivía en París, en los barrios pobres, pese a no tener necesidad de hacerlo. Camilo había comenzado a leer a filósofos marxistas y a plantearse una reforma en su pensamiento sobre el cristianismo. En Europa la Guerra Fría era un hecho consumado. El comunismo parecía ser el enemigo de un Occidente que impulsaba el capitalismo cada vez más salvaje. El concepto de sindicalismo cristiano comenzó a calar hondo en el sacerdote, que de a poco empezó a conciliar 2 conceptos que parecían incompatibles: la religión católica y la lucha revolucionaria.
Margaret le mostró a Camilo que tener una profunda vocación cristiana no implicaba dejar de lado una lucha física en contra de los opresores. Unidos por los ideales, reunidos en cientos de charlas en donde ambos cotejaron las realidades disímiles que les tocaron vivir, el desparejo dúo se volvió inseparable. En 1959, Camilo volvió a Bogotá renovado y con Margaret al lado. Él debía iniciar su ministerio sacerdotal y ella acompañó cada paso del cura que quería pregonar a los cuatro vientos una doctrina revolucionaria dentro de la Iglesia Católica colombiana. Había publicado su tesis sociológica titulada La proletarización de Bogotá, un estudio sobre las desigualdades socioeconómicas en su amada ciudad y también una declaración de principios. El hombre que había partido rumbo a Bélgica a estudiar, que tenía interés en los más necesitados, volvió con una idea firme en su cabeza: participar de forma activa en las labores para mejorar la calidad de vida de sus coterráneos y de la clase trabajadora. Trabajó de forma incansable para conseguir que el poder central del gobierno se dividiera de forma más equitativa, algo que muchas personas en los altos mandos de la Iglesia y del gobierno no dudaron en caratular como socialismo. Pero Torres Restrepo creía que, repartiendo el poder económico y laboral en las pequeñas comunas, éstas serían capaces de manejar los recursos de forma más eficiente y conseguirían darle los beneficios que tanto se les negaban a los trabajadores más empobrecidos. Fundó y presidió el movimiento universitario de promoción comunal porque había entendido que el principal motor de cambio serían los jóvenes de Colombia y no los hombres, ya estancados en un modelo de vida antiguo. Introdujo cada vez más la sociología en su país, participando de congresos como un hábil orador y siempre estudiando su entorno, como un criptógrafo concentrado al 100% en descifrar mensajes escondidos entre símbolos ilegibles. Cada día que pasaba, Camilo, junto a Margaret, intentaba dar con estrategias que permitieran acortar las brechas sociales. El compromiso social le valió reprimendas del clero. Su trabajo, denominado La desintegración social en Colombia está gestando dos subculturas, provocaron que lo destituyeran como vicario de su parroquia en Veracruz. En 1965 fue nombrado miembro de la Comisión Arquidiocesana de la Sociología Religiosa, pero Camilo Torres se estaba alejando cada vez más de las formas tradicionales para ejercer su carrera religiosa. En Bogotá llamó a la juventud colombiana para que se organizaran y lucharan en contra de las fuerzas policiales, lanzando la plataforma de lo que sería después el Frente Unido del Pueblo. Hasta ese entonces creía que la lucha tenía que ser pacífica, que las armas que habrían de esgrimir no serían impulsadas por la pólvora, sino por las ideas y las demostraciones multitudinarias de unidad. Torres Restrepo era un orador capaz de cautivar a una audiencia. Seguía siendo aquel líder nato como en su época de Boy Scout, solo que mucho más formado y comprometido con una causa que creía justa. En una marcha silenciosa, miles de personas provenientes de todas las latitudes de su país marcharon hasta el cementerio central, comandados por el sacerdote bogotano. Fue una demostración de poder innegable, encima, un poder surgido de la más pura voluntad altruista. Era un poder que ninguna autoridad era capaz de ostentar. Este fue el punto de inflexión en su vida como figura pública. Los políticos no podían hacer oídos sordos frente al nuevo líder popular en crecimiento. Camilo era un hombre inteligente, de ideas revolucionarias que atentaban contra el poder centralizado y capitalista. Era peligroso por la agudeza de su lengua siempre rápida para responder con datos, con lógica, con el sentimiento a flor de piel y con la honestidad de quien ama más al prójimo que a sí mismo. Camilo Torres, a quien Margaret le enseñó que ser católico también significaba tomar las armas para alzarse en contra de los opresores, no lanzó alguna piedra ni disparó algún tiro. Hasta ese entonces su oratoria era suficiente. Los Pied Noirs habían quedado en París y Argelia estaba aún más lejos. Pero eso no significaba que en su patria no existieran injusticias que valieran el sacrificio de su propia vida si así fuera necesario. En Cuba, Fidel Castro y el Che Guevara
habían conseguido derrocar a un régimen dictatorial feroz, habían impuesto un régimen socialista y eran por supuesto enemigos número uno del mundo occidental, alineado en su mayoría con la Iglesia Católica. Pero Camilo Torres supo leer entre líneas los ataques de los círculos intelectuales que respondían al poder eclesiástico. La Iglesia era una clase privilegiada, era una institución que gozaba de privilegios y estos privilegios contribuían a la desigualdad. El cura se sentía cada vez más alejado de esa Iglesia arcaica. En 1964 había surgido el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero que buscaba establecerse como una fuerza política en Colombia con la intención de imponer un gobierno de extrema izquierda. Se habían formado en la Cuba de Castro y estaban dispuestos a presentar resistencia frente a las autoridades de un grupo político al cual no consideraban genuino. Camilo Torres, que había iniciado contactos clandestinos con los comandantes del ELN, lanzó oficialmente el Frente Unido del Pueblo Colombiano y se plantó como principal opositor político del Frente Nacional. El cura quería proponer una reforma agraria profunda, anhelaba destruir de una buena vez y para siempre las desigualdades que causaban hambre, miseria y muerte. Utilizó los fundamentos de la teología de la liberación católica, una corriente ideológica cristiana que abogaba por los desfavorecidos y llamaba al compromiso para acabar con estas diferencias coyunturales, tan dañinas para la mayoría de los habitantes, no solo de Colombia, sino de América Latina. Camilo Torres había decidido avivar su lucha de forma aún más activa y visceral. Sabía que tenía que lanzar un manifiesto contundente, una declaración de principios. Ya he dejado los privilegios y deberes del clero, pero no he dejado de ser sacerdote. Creo que me he entregado a la revolución por amor al prójimo. He dejado de decir misa para realizar ese amor al prójimo en el terreno temporal, económico y social. Cuando mi prójimo no tenga nada contra mí, cuando haya realizado la revolución, volveré a ofrecer misa si Dios me lo permite. Este fue parte de su famoso mensaje a los cristianos, en donde Camilo Torres dejó en claro cuál era su compromiso, su voluntad, su pasión y su nueva vocación. Había nacido el cura guerrillero. El inicio de la leyenda. La vida entre los guerrilleros no fue sencilla para Camilo Torres. Se había acostumbrado a ciertas comodidades a lo largo de su vida. Su estado físico apenas le permitía cargar con una pistola y los entrenamientos eran demasiado arduos. Durante su estadía con el ELN, se convirtió en un consultor espiritual para los hombres. Realizó tareas de evangelización entre la población, mientras los altos mandos del grupo armado preparaban lo que sería su primer gran golpe. Se había recluido en las montañas, desde donde enviaba mensajes a la población, a sus espectadores que esperaban ansiosos los mensajes del líder, del sacerdote devenido en guerrillero. El 15 de febrero de 1966, el Ejército de Liberación Nacional entró en acción. La idea era emboscar en una zona selvática a un pelotón de la 5ª Brigada del Ejército Nacional de Colombia, pero la inexperiencia del ELN probó ser fatal. Los militares, mejor entrenados y preparados que los guerrilleros, no tardaron en repeler el intento de ataque y recrudecieron el combate. El coronel Álvaro Valencia Tovar, quien había sido amigo de Camilo Torres durante su infancia, estuvo a cargo de los soldados y la estrategia. La victoria del ejército colombiano fue eficaz y veloz. Uno de los factores decisivos para la derrota del ELN fue trágicamente la muerte de Camilo Torres Restrepo, el cura que se había vuelto guerrillero y que en su primera incursión armada pereció bajo el certero disparo de un enemigo, un soldado malherido que aprovechó el apuro del cura, quien se había aventurado a recuperar armas de los enemigos caídos en combate. Nunca vio venir el disparo, no tuvo una oportunidad siquiera de defenderse con aquella arma pequeña, la única que podía cargar. El cura murió de inmediato en el fragor de su primera batalla guerrillera. El cadáver del cura fue retenido y oculto por el Ejército Nacional. Se lo enterró en una fosa común y no se le entregó a su madre Isabel, quien murió sin saber en dónde habían ocultado el cuerpo de su hijo. Marguerite, quien por supuesto intentó acompañar a su amigo en la aventura selvática guerrillera, se encontró de un momento a otro con la terrible noticia para después ser perseguida por el gobierno colombiano.
A duras penas consiguió pedir asilo político en Panamá y México, en donde consiguió reconstruir su vida sin olvidar a su amado compañero. Pudo volver finalmente a Francia, en donde todo había iniciado. Los franceses se habían ido ya de Argelia, ya no había necesidad de salir a luchar por la liberación de ellos. Tal vez la mujer estaba cansada de tanto esfuerzo, de tanta pérdida. En su juventud, al igual que Camilo, creyó que la revolución no solo era una opción, sino una obligación cristiana. Quería cambiar al mundo y había seguido a un hombre en el cual creyó, como tantos otros creyeron. Camilo Torres había nacido burgués, se había rebelado frente a cada figura de autoridad que se le cruzó en el camino y partió a pelear las batallas que creyó justas. Su enemigo era la pobreza. Sus mejores armas habían sido y siguen siendo sus palabras, sus acciones, su inmortal figura martirizada de un disparo en el patio cemento. El Ejército de Liberación Nacional lo declaró mártir oficial. La juventud se encontró con una nueva figura casi mesiánica a quien seguir. Muchos sacerdotes cuestionaron las formas de ejercer el sacerdocio con base a las acciones de Camilo Torres, a tal punto que un grupo de curas rebeldes formaron el grupo Golconda, que pregonaron la teología de la liberación. Varios miembros decidieron seguir el camino guerrillero que había allanado Torres Restrepo y se unieron a grupos como el M-19, el ELN y las FARC. Algunos llegaron a ocupar cargos jerárquicos dentro de las organizaciones insurgentes. Hasta el día de hoy, la ubicación de los restos mortales de Camilo Torres siguen siendo un misterio. Pero la figura del cura guerrillero transmutó a carácter mitológico. Ya no era un hombre muerto en combate, era una idea, representaba un ideal. Era un modelo, un líder nato aún después de muerto, al igual que lo había sido mientras jugaba a la supervivencia con sus amigos en los días idílicos de su infancia campestre. Dejó con su último aliento un océano de pensamientos que provocaron cambios en la sociedad colombiana. Decenas de edificios, calles y plazoletas llevan su nombre. Se han escrito canciones, se han redactado voluminosos libros, se han filmado documentales en honor al sacerdote. En América Latina, el nombre Torres Restrepo es sinónimo de lucha, de compromiso, de valores inquebrantables y sobre todo incorruptibles. Fue un firme divulgador de la sociología, llegando a cofundar la primera facultad dedicada a la disciplina académica que tanto le apasionaba. Sus textos siguen teniendo una vigencia alarmante. Sus palabras siguen siendo tan urgentes como sus acciones. Camilo fue un puente entre la teología, la fe cristiana y la lucha contra los opresores. Su pensamiento vive, late y se multiplica en Colombia y el continente. Sepan o no quién fue el cura guerrillero, su espíritu renace en cada grito de desesperación proferido por obreros y campesinos afectados por la feroz desigualdad. El destino de algunas personas no es la muerte, sino la inmortalidad. Tal fue el caso de Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este contenido, ya saben que se pueden suscribir a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video, y también pueden compartir este video con sus amigos, sus familiares. Pueden dejarme sus comentarios y sugerencias para futuros videos. Recuerden seguirme en mis redes, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. Vamos a llegar a los 100.000. Espero que ustedes puedan compartir mis videos, que puedan enviarme sus comentarios, sugerencias para futuros temas, y vamos a esperar la llegada de Lupita, porque este es el mejor momento del video, cuando les presento a mi Lupita, cuando ella los saluda y cuando los invita a que me sigan en mi canal de YouTube. ¿Ya los reunió? Ay, aquí les tengo a mi Lupita preciosa que los quiere saludar. Por fin está nuevamente en mi canal y los quiero invitar para que nos sigan en nuestras redes sociales y nos manden todos sus comentarios y sugerencias, ¿cierto, mi vida? Oh.